Niretzat ohore handia da gaur hemen Innobasquek ospatu behar duen sesio hau gure etxean, Euskal Herriko Unibertsitatean egitea. Orain dela gitxi inauguratu genduen egoitza honetan, eta beraz, ondo etorriak, eta seguro etekina atarako dotzegula gaurko jardunaldi honi. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es para mí, como rector de la Universidad del País Vasco, un honor que se pueda celebrar esta sesión de Innobasque hoy en este nuevo edificio, una nueva sede que la Universidad del País Vasco ha inaugurado hace poco aquí. Es un edificio especial y esperamos que, entre todos le saquemos el máximo rendimiento posible y entre ellos que empecemos con esta jornada de hoy, que seguro que va a ser provechosa. Sin más, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, y le doy la palabra a Luis Mario Ulibarri, que va a presentar al ponente de hoy. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon, también a los compañeros y sobre todo a los miembros de la Junta. Sabéis que Innobasque desde el comienzo tiene por costumbre en estas ocasiones invitar a un ponente, a alguna personalidad que se haya destacado por estar aportando algo que sea significativo, bien en el ámbito de la innovación o bien en cuanto a avances o propuestas en problemas que están siendo inquietantes para nuestra sociedad. No cabe duda que en estos momentos el tema del empleo es una de las cuestiones que nos inquieta, no solamente por cómo va evolucionando el desempleo, esa especie de gota malaya que cada día nos va golpeando, sino y sobre todo, diría yo, por la falta de creación de empleo, ¿no? Entonces, en este contexto parece que nos llega una corriente de aire fresco con la presentación del estudio que la cátedra FEDEA y McKinsey habéis elaborado y que habéis titulado Una agenda de crecimiento para España, de la que es autor Nicolás Borge, que precisamente es nuestro invitado en esta tarde. Nicolás es socio director de McKinsey España y es también su director de estrategia. Me vas a permitir que, sin pretensión de adelantar nada de lo que tú vas a pronunciar en la conferencia, sin embargo, haga alguna afirmación que queda recogida en el resumen ejecutivo del estudio que he tenido oportunidad de conocer y que, en mi opinión, explica y justifica nuestra expectación y nuestro interés por escucharte. Es imperativo, decís, sentar las bases para un nuevo modelo que permita generar empleo y riqueza, esta vez de forma sostenida, lo que requiere una mejora radical de nuestra productividad y competitividad. La misión de Innobasque es liderar el proceso de transformación de Euskadi hacia una sociedad innovadora en todos los ámbitos. Habláis de nuevo modelo, nosotros hablamos de transformación, parece que no estamos tan lejos. Pero además de esto hay una aportación importante, termino con ello, y es que afirmáis que España puede crear hasta 3 millones de empleos sostenibles si se toman, y subrayo esto, las medidas adecuadas. Especificáis además que el sector turístico tiene un potencial de creación de 0,6 millones, el sector servicios 2,5 y además dentro del sector servicios los servicios empresariales. Bien, son cifras sin duda alentadoras, generan optimismo y desde luego supondrían un giro de 180 grados en la situación que estamos viviendo. Y desde luego estamos en el País Vasco y si realizamos una sencilla extrapolación, un reparto proporcional, vemos pues, que teniendo en cuenta nuestra aportación al PIB de aproximadamente un 6,2%, pues nos corresponderían aproximadamente más de esos 200.000 puestos de trabajo. Tenemos 143.118 desempleados, es la última cifra conocida, por tanto la cuenta es fácil. Bien, conclusión, nos interesa mucho escucharte. Tus hipótesis, conclusiones, recomendaciones, desde luego, en la medida en que la hipótesis de partida sea correcta,
pues nos interesan mucho. Únicamente creemos que desde nuestra misión, la posible cooperación, para que se cumplan precisamente los condicionantes que remarcas cuando afirmas eso de que los 3 millones de empleos si se toman las medidas adecuadas. Entonces, querríamos conocerlas y te escuchamos expectantes. Bueno, muchas gracias por la introducción y antes de empezar a hablar de esos 3 millones y dónde los vemos, quería agradeceros, ¿no?, la oportunidad de estar aquí. Yo la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, soy de Bilbao, estudié ahí enfrente en la Comercial, así que ahora veo que la competencia de la UPV se nos está acercando ya, tomando, y la verdad es que me hace mucha ilusión pues, estar en este foro compartiendo con este grupo tan ilustre las hipótesis y el resultado del trabajo que hemos hecho en los últimos meses. Como decía José Luis, lo que voy a compartir con vosotros a continuación se basa en un informe que hemos publicado en diciembre del año pasado, que hemos hecho desde la cátedra que McKinsey y FEDEA han creado ya, y donde cada año pues, tratamos algún tema que consideramos de importancia dentro de la economía española. Y aparte de mí pues, han trabajado varias personas, tanto de McKinsey como por parte de FEDEA, Pablo Vázquez, Luis Garicano, por parte de McKinsey han estado también Alejandro Beltrán y Enrique García como los autores principales de este informe. A ver si esto... No. Vamos a tener aquí una... Bueno, mientras solucionamos aquí el problema técnico, lo que voy a compartir en los próximos 20-25 minutos es básicamente tres mensajes principales. En primer lugar, hacer una breve descripción de por qué creemos que el modelo que ha servido para el desarrollo económico de España tiene que cambiar. Un segundo bloque donde vemos dónde pueden estar ese futuro alternativo y esos 3 millones de empleo que creemos que serían posibles. Y finalmente hacer unas breves consideraciones sobre cómo podemos empezar a ponernos en marcha desde donde estamos hoy hacia cambiar esa dirección y entrar en una nueva senda de crecimiento. Necesitamos un nuevo modelo de crecimiento. Voy a detenerme muy brevemente en mirar un poquito al pasado, porque creo que aquí se trata de hablar de futuro, y no con el ánimo de hacer un diagnóstico profundo de lo que ha pasado, pero sí de resaltar un par de puntos que consideramos son claves a la hora de pensar cómo debemos actuar de manera diferente en el futuro. Si miramos el desarrollo de España en los últimos 15 años, y esta es una medida que es simplemente la renta per cápita en comparación con la renta media de la Europa de los 15, pues lo que hemos tenido un rendimiento pues bastante bueno. Hace 15 años estábamos casi un 20% por debajo que nuestra referencia europea y ahora pues hemos reducido esa distancia casi a la mitad. Entonces, bajo muchas perspectivas podemos decir que esta es una historia de éxito, pero sin embargo lo que vemos es que detrás de esta historia de éxito de crecer al 3,5% mientras Europa crecía al 2%, había una debilidad de fondo que es la que nos causa la necesidad de ese cambio. Y esa debilidad de fondo se llama productividad. Productividad porque nosotros hemos conseguido este crecimiento a base de echar recursos. Hemos echado mucho capital, mucha inversión, hemos echado mucho trabajo, pero la productividad no ha crecido a ese ritmo. De hecho, España es uno de los pocos países en el que la productividad combinada a los factores hasta ha decrecido en este periodo. Este cuadro lo muestra bastante bien, ¿no? La línea punteada es la utilización laboral medida, según la escala de la derecha, en horas trabajadas per cápita. Cuando empezaba este periodo, ¿no?, hace 15 años, España tenía como un 20% menos de trabajo por español que la referencia europea. Trabajamos del orden de unas 600 horas por español, mientras que Europa pues, estaba cerca de 720. Hemos ido aumentando nuestro input, fundamentalmente por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que contribuye el 75% de este aumento, hasta ponernos en el año 2007 nuestro pico en 740 horas por español, que era por encima de la media europea. Entonces trabajamos mucho y le hemos echado muchos recursos. Sin embargo, en paralelo, la otra línea, que es la productividad relativa, en este caso, en base 100 a lo que es la productividad en Europa, hemos visto cómo venía bajando y de estar en el 97%, pues en ese mismo pico de empleo llegamos a estar solo distanciados a 13 puntos, 13% de productividad menor que nuestros países del entorno. Y
Esto pues no es sostenible, porque al final si no hay productividad, la competitividad se deteriora y la financiación externa, que es la que ha contribuido a ocultar esta debilidad, durante este periodo han entrado en España 500.000 millones de euros de financiación exterior, 350.000 al sector privado, 150.000 al sector público, que eran los que alimentaban el crecimiento, incluso en un momento en que los fundamentales pues no estaban ahí. Cuando esa productividad, cuando ese recurso a la financiación exterior se nos ha acabado, la bola de nieve se rompe y nos encontramos un poquito en la situación que estamos viviendo ahora. Además de la productividad, el otro concepto que también nos daña es la competitividad y es la relación entre la productividad y la evolución de los salarios, donde lo que nos ha ocurrido es que en este mismo periodo, mientras la productividad por hora trabajada ha subido como un 10% en los últimos 10 años, el salario medio ha subido como un 40%. De una manera que el coste de producir una unidad en términos económicos se nos ha deteriorado un 30% respecto a otros países, como por ejemplo Alemania, que ha sido el que se ha comportado mejor en este periodo, que de hecho han ganado frente a este ratio. Entonces, este gráfico lo que muestra es ese índice de competitividad, ¿no? Cuántos nos hemos encarecido relativamente al que se ha comportado mejor de este grupo, que ha sido Alemania, en los últimos 10 años. Y lo que vemos es que España pues, se ha deteriorado un 33%. Al competir ahora somos un 33% más caros para la misma producción de lo que éramos hace 10 años. Si nos fijamos también en quiénes son nuestros compañeros de viaje, ¿no? En esta gráfica, en la parte alta, pues esto, Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, ¿no? No hay que decir mucho más. Y un último mensaje del pasado es que este problema de productividad no se debe solo a que el ladrillo ha tenido un peso tan importante en nuestra economía. Es cierto que la composición de nuestros sectores ha contribuido y la diferencia que teníamos en el máximo, casi el 45%, se explicaba por la composición. O sea, nuestra economía estaba más volcada a sectores menos productivos, entre ellos la construcción, pero más allá de eso, casi el 55% de esta diferencia era porque sector a sector la productividad de los sectores en España era inferior a la de los homónimos europeos. O sea, no es solo un tema, es cierto que el mix nos ha condicionado, pero no es solo un tema de mix, sino de productividad sector a sector. Un problema generalizado donde apenas las telecomunicaciones, el sector financiero, aunque también esté con más dudas sobre cómo medirlo, porque el ruido que mete el tema inmobiliario dentro de las cuentas del sector, que hace más difícil valorar realmente, pero apenas había 2 o 3 sectores en los que nuestra competitividad ha ido mejorando en este periodo y la mayoría de los sectores de la economía han ido en la dirección de alejarse de las referencias europeas. Entonces, a partir de aquí, decimos, esto hay que cambiar y nosotros lo que queremos proponer es no es una aspiración, esto que voy a enseñar ahora no es una predicción de qué es lo que queremos que va a pasar en España, las predicciones de esto son imposibles, pero sí nos parece que puede ser una aspiración en la que hay bases suficientes sobre las que agarrarnos, que nos dirían que es posible y que nos llevaría pues, a una senda distinta de creación de empleo, esos famosos 3 millones que hablábamos anteriormente. Para ello lo que hemos hecho es analizar la economía española y la hemos clasificado en estos sectores. El sector público no ha sido objeto del análisis que hemos hecho en este caso. La verdad es que cuando hemos mirado algunos de los aspectos de este sector en la sanidad o en educación, también creemos que comparten muchas de las debilidades básicas de productividad, pero lo cierto es que no ha sido parte del estudio que estamos presentando hoy y nos hemos concentrado más en la parte del sector privado y donde hemos distinguido 3 grupos de sectores, unos que hemos llamado los motores de arranque, que son los bienes exportables y el turismo, que pensamos que tienen potencial de crecimiento y que además deberían ser los primeros, ¿no?, que apunten a ese cambio. Otro bloque, que es el que llamamos motores de crecimiento, son los servicios locales y sobre todo los servicios empresariales, donde creemos que en valor absoluto es donde debería estar la mayor parte del crecimiento del empleo. Finalmente, la parte de infraestructuras y construcción, que hemos llamado sectores facilitadores, no creemos que tengan potencial de contribuir al empleo y al crecimiento del país, sí deberían asegurarnos de que ayudan a que los otros hagan su papel y que por lo menos no bloqueen el desarrollo de los mismos. Cuando le ponemos números a cuál es el potencial de cada uno de estos, esta es la cifra que nos atrevemos a dibujar como una aspiración. Vemos que el sector de exportación y turismo podría llegar a contribuir en torno al medio millón, mientras que los servicios podrían contribuir hasta 2,5 millones de empleos. Aquí las referencias que hemos tomado en exportación y turismo es más bien nuestro pasado reciente, hasta qué punto hemos llegado a desarrollarnos en estos sectores y si podríamos ser capaces de recuperar ese nivel, mientras que el sector servicios siempre ha estado infradesarrollado en España y hemos tomado también la referencia de alcanzar el nivel de desarrollo que tienen estos sectores en algunos de los países de nuestro entorno. Porque, simplemente por ilustrar un número, pero el turismo, que
sigue siendo un sector de amplio crecimiento. España es el segundo país del mundo por ingresos, el tercero por turistas, pero a pesar de eso, en los últimos 5 o 6 años, nuestra cuota sobre el turismo mundial ha bajado del 7,5% a un poquito por debajo del 5%. O sea, hemos perdido 1,5 puntos, que es casi el 20% de la cuota de los turistas mundiales que teníamos a principios de los 2000, ¿no? Entonces, el recorrido en recuperar parte de esa posición competitiva debería ser importante y ayudarnos a crecer. En las siguientes páginas voy a tratar en cada uno de estos 3 bloques de sectores a compartir cuáles son los principales palancas que vemos que sería necesario actuar para cambiar la dinámica de crecimiento de estos sectores. En el ámbito de los bienes exportables y del turismo hay 3 mensajes fundamentales. Uno es la orientación a los mercados que realmente están creciendo. Un segundo tema que evidentemente no debe ser ajeno a este grupo, que es la innovación. Y un tercero que tiene que ver con reforzar la competitividad y donde dentro de eso haremos especial énfasis al tema del tamaño de las empresas y crear empresas más fuertes que sean más capaces de competir. Bueno, este ha desaparecido. El primer mensaje que quería compartir es la necesidad de volcarse al exterior. Lo que representaba este cuadro es las cuotas de crecimiento de las importaciones a nivel mundial para los próximos 5 años y donde aproximadamente lo que se ve es que Asia va a contribuir el 70% del crecimiento total en ese periodo, en torno a los... Sin embargo, mientras que el resto de zonas, Europa, América, van a contribuir el otro 30%. Cuando miramos la cuota que tenemos como España sobre las exportaciones a esos países, vemos que frente a una media de nuestro peso en la economía mundial de en torno al 2,1%, solo tenemos una cuota del 0,6% de exportaciones a Asia. Es decir, estamos, si quieres, casi 1 a 3, 1 a 4 respecto a la cuota que sería si tuviéramos nuestro peso medio. Evidentemente en Europa estamos un poquito más sobrerepresentados. Quizá es imposible aspirar a que tengamos la misma cuota que tenemos a nivel global, pero lo cierto es que las matemáticas no funcionan. Por mucha cuota que seamos capaces de capturar en el resto, si no aumentamos sustancialmente nuestra presencia en estos países, en los países de Asia, va a ser imposible que nos beneficiemos del crecimiento del comercio mundial que todavía tiene que ocurrir en los próximos años. El caso del turismo, que mencionamos anteriormente, también es bastante similar. Decimos, España somos la segunda o tercera potencia mundial de turismo, según la métrica que utilices. Sin embargo, cuando miramos el turismo procedente también de Asia, que es donde está creciendo, vemos que por cada persona de China que viene a España hay 15 que viajan a Francia. 15. Hay 10 que viajan a Alemania. Por cada americano de Estados Unidos que viene a España hay 2 que van a Francia. Las distancias son las mismas, la oferta que tenemos no debería ser sustancialmente distinta, sin embargo, nuestra penetración en los mercados de crecimiento es muy baja. Entonces, el reto para crecer en estos bienes exportables en el turismo es una muchísima mayor orientación a las bolsas de crecimiento para los próximos años. El segundo reto era un reto de innovación. Y evidentemente aquí estoy predicando a los conversos, pero haré el punto en todo caso, ¿no? Lo que hemos hecho es dividir aquí las exportaciones de España en 3 tipos de bienes. Para la parte de arriba, ahora los que llamamos bienes diferenciados, bienes que tienen la marca un valor importante o que tienen muchos componentes técnicos de innovación, como productos médicos o ópticas, etc. El segundo bloque son aquellos que están altamente influenciados por la localización, porque los costes de transporte pues, son muy altos y, por lo tanto, la competencia exterior es relativamente menor. Y los terceros, que son los más basados en costes puros, que viajan bien y donde la competencia, como en cualquier parte del mundo, es la más férrea, como pueden ser los textiles, por ejemplo. Cuando comparamos nuestro mix frente al de los otros grandes países de Europa, pues lo que vemos es que somos los que menos porcentaje de nuestras exportaciones están en el grupo de arriba. Nosotros tenemos el 5% y los demás andan entre el 7, 8 hasta el 11% en Francia. Y somos los que más tenemos en el grupo de abajo, en de los más expuestos a la competencia pura en costes. 42% frente al 31, 33% de los países de Francia, Italia y Reino Unido. Evidentemente, si no conseguimos mejorar este mix, y esto va de enriquecer la parte de arriba con más innovación, va a ser muy difícil que seamos capaces de sostener esas cuotas que aspirábamos en ese comercio internacional. Y el tercer punto que quería hacer en este bloque era el tema de la competitividad de nuestras empresas, donde aquí hay muchos temas de costes, de procesos, de reformas laborales, pero yo quería resaltar sobre todo el tema de la estructura empresarial.
Y el hecho de que en España tenemos una estructura empresarial débil, con empresas demasiado pequeñas y con insuficientes economías de escala para realmente alcanzar los niveles de productividad y competitividad que es necesaria. Este cuadro muestra para empresas en manufacturas y minería la composición entre empresas de menos de 50 empleados y más de 50 empleados. Muy sencillo. La barrita oscura son el porcentaje de empresas de menos de 50, la clara son empresas de más de 50 en los grandes países europeos. Y como vemos, pues mientras Alemania, Francia y Reino Unido están entre el torno al 20 o 30% de empresas pequeñas, nosotros, junto con Italia, estamos en torno al 50%. Mucho más peso de empresa pequeña. La empresa pequeña es importante, pero ¿qué es lo que pasa? La productividad, medida en valor añadido bruto por hora trabajada del grupo de oscuro, es la mitad que la productividad del grupo de la derecha. Entonces, si no conseguimos que nuestras empresas crezcan, que se consoliden y que alcancen escala, va a ser muy difícil de competir y no vamos a solucionar el problema de productividad que mencionamos al principio, que era tan importante. Simplemente por hacer una simulación sencilla, si manteniendo los niveles de productividad actuales por tamaño de empresa, el mix de España fuera el que tiene Alemania hoy, que es el que tenemos ahí arriba, elevaría la productividad de este grupo, de este sector, en torno a un 30%. Entonces pasaríamos a estar arriba, si quieres, en el grupo de la media de Europa, donde aspirábamos a estar. Entonces, eso en cuanto a los bienes exportables, mayor orientación a los mercados de crecimiento, mayor innovación y mayor competitividad en gran parte a través de un tamaño de las empresas más adecuado a las necesidades actuales. En el tema de los servicios es donde realmente vemos que hay un potencial en valor absoluto mayor. Este cuadro lo que muestra es el tamaño, la penetración de los servicios hoy en nuestra economía, y permíteme que me fije sobre todo en la derecha, los servicios empresariales. El total de horas que se trabajan en España dedicados a este tipo de servicios, que son la ingeniería, los informáticos, las arquitecturas, servicios jurídicos, es de 60 horas por español, ¿no? Mientras que pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, es hasta el doble de lo que tenemos en España. De hecho, cuando comparas el crecimiento de España frente al de Estados Unidos, por ejemplo, los últimos 10 años, hay dos grandes diferencias. Que en España mucho el crecimiento vino por la construcción, como el 20-25%, y que en Estados Unidos o en el Reino Unido también el sector que compensaba ese crecimiento era precisamente el de servicios empresariales, que ha crecido al doble del ritmo del que ha crecido en España. Y para abordar este crecimiento vemos pues, dos palancas principales. La primera es la regulación, y donde regulación, más bien la simplificación de la regulación, o si quieres la eliminación de la regulación en algunos casos. Y segundo, también el enriquecimiento del talento, aprovechar el talento que tenemos y fomentar también una actividad pues, más empresarial del mismo. Dejadme que pase un par de minutos en cada uno de estos puntos, especialmente en el tema de regulación. Este gráfico lo que muestra es la relación entre un índice de intensidad de regulación, que es el eje vertical y que mide la OCDE, donde más arriba es más regulado y más abajo es menos. Y en el otro eje, en el eje horizontal, tenemos la productividad en términos de valor añadido bruto por hora trabajada. Y evidentemente pues la relación es clara, ¿no? Cuanto más regulación, menos productividad, cuanto menos regulación, más productividad. Volviendo al punto de principio, la productividad es realmente lo que a largo plazo condiciona nuestro desarrollo. En la medida en que España aparece en la parte de arriba de los sectores más regulados, pues tenemos una dificultad estructural para avanzar. En el tiempo, en este caso estoy mostrando, el anterior gráfico era de servicios empresariales, regulación para servicios empresariales, este es para servicios locales. Lo cierto es que la evolución es positiva. Si vemos la barrita donde aparece ahí España, pues desde el 98 hasta el 2008 la intensidad regulatoria está bajando, y eso es bueno. Lo malo es que todavía seguimos pues, claramente en los sectores más regulados, donde temas en múltiples temas, ¿no? Desde regulación de horario de apertura de los comercios, las dificultades de crear empresas, de contratar personal. Porque nos hagamos un ejemplo que es bastante llamativo, ¿no? El Banco Mundial calcula un índice sobre cuánto de fácil es abrir una empresa en distintos entornos, ¿no? Y mide dentro de ese índice a 183 países. España está en el número 157, 157 de 183. Nos queda ya poco para llegar a la cola, ¿no? Entonces, en definitiva, un mensaje muy fuerte aquí de reducción y de simplificar la regulación para que permita desencadenar muchísima más actividad y crecimiento en el ámbito de los servicios. El otro mensaje
es el de aprovechar el talento. En las últimas semanas pues, ha aparecido bastante en los periódicos como Angela Merkel quiere reclutar a nuestros ingenieros. Hoy había también en expansión, creo que venía un anuncio parecido sobre Google y que estaba reclutando en España. Y lo cierto es que España, aunque nuestro sistema educativo tiene pues, bastantes carencias y siempre salimos muy mal en los informes de PISA, etcétera, pero hay una métrica en la que aparecemos bien, es que tenemos un porcentaje alto de graduados universitarios. Si miramos la medida de la OCDE, que es 33% de la población entre 25 y 34 años con título universitario, en España estamos 5 puntos por encima de eso y muy cercano de los líderes a nivel mundial, ¿no? Y además, aunque esto pueda ser triste por otras razones, el hecho es que para las empresas hoy es relativamente barato contratar este talento, porque el coste medio de un licenciado universitario en España pues es casi un 30% inferior al coste medio en otros países de nuestro entorno. Con lo cual, este tipo de talento, en la medida que seamos capaces de atraerlo y contribuir a desarrollar estos sectores, nos daría un potencial de crecimiento que tiene, además del potencial directo de creación de empleo en el sector de los servicios y especialmente los servicios empresariales, tiene dos efectos indirectos importantes. Los servicios, especialmente los empresariales, son también servicios que se exportan, con lo cual, en los que además estamos ganando cuota a nivel mundial y que contribuiría también a traer dinero desde fuera que financie el crecimiento de España. Y lo segundo es que estos servicios también contribuyen a aumentar la productividad de las empresas y mejorar nuestra competitividad en otros sectores, en la parte de bienes exportables, por ejemplo, en turismo. Porque, por poner un ejemplo, pensando en los servicios, por ejemplo, de tecnologías de la información, creo si miramos la penetración, por ejemplo, de webs en microempresas, empresas en España, creo es no sé, del 11, 12, 13% de ese número, en Europa es como 3 veces más. Y en parte es porque estas empresas no tienen capacidades propias para proveerse de esos servicios y no hay una estructura fuerte de proveedora de servicios que es capaz de crear esas oportunidades para ellos que les permita acceder a otros mercados y vender fuera de sus zonas de influencia, de mejorar sus procesos de atención al cliente. Por lo tanto, más allá del beneficio directo que este sector tiene en sí mismo, como potencial de creación de empleo, casi 1 millón de empleos veíamos, tiene un beneficio indirecto de productividad para el resto de sectores. En infraestructuras y construcción, aquí la verdad es que el potencial como contribución al crecimiento y creación de empleo, pues creemos que no existe. Las infraestructuras, España tiene unas infraestructuras muy fuertes, de hecho no sé, tenemos de todo, tenemos más kilómetros de autopista que ningún otro país, tenemos más kilómetros de AVE que ningún país, tenemos puertos entre los mejores del mundo, tenemos todo. Lo que se trata fundamentalmente es de poner esas infraestructuras al servicio de los otros sectores. Hay algunas tareas pendientes, como el tema del sector eléctrico, que es que puede amenazar la competitividad de nuestra industria por los costes. El tema del transporte de las mercancías en tren, por ejemplo, está muy poco desarrollado. En España apenas el 4% de las mercancías se transportan por tren, mientras que la media de Europa es del orden del 18%, casi 4 veces más. Y además hay una oportunidad de España, si quieres, más estratégica de España como hub logístico hacia algunas zonas que quizá no están siendo suficientemente desarrolladas. Pero fundamentalmente, a pesar de estas oportunidades, no vemos esto como un contribuyente neto, sino más como un facilitador. En el ámbito de la construcción, pues lo sabemos todos, los empleos que se han perdido no se van a recuperar y el reto es cómo aprovechamos esos recursos, cómo reeducamos a las personas y sobre todo lo que quería también parametrar un poco cómo liberamos el capital que se ha metido en el sector. En los últimos años, si miramos el gráfico arriba, por ejemplo, que muestra el porcentaje del crédito que se ha concedido dentro de las actividades productivas a las actividades inmobiliarias y de construcción, y vemos que de hace 15 años, donde estos sectores consumían como el 20 o el 25%, en los últimos años pues, subió a casi cifras cercanas al 50%. Ese capital está hoy ahí, si quieres, encerrado, enjaulado, y para poder desencadenar el crecimiento que hemos visto en los otros sectores es fundamental que consigamos que se movilice más rápidamente y que empiece a financiar actividades productivas en algunos de los otros sectores. Entonces, en definitiva, creemos que el potencial existe, tenemos mimbres para pensar que lo podemos hacer así. Cuando decimos que las exportaciones pueden crecer, de hecho, la mitad de nuestros sectores están creciendo ya hoy, estamos ganando cuota a nivel mundial, o sea, tenemos empresas líderes en muchos de los sectores, tenemos personas, pensamos que no es un canto al sol, es una aspiración, es difícil, pero es posible. ¿Y cómo nos podemos avanzar en esa dirección? Pues aquí nos surgen 3 ideas, ¿no?
En primer lugar, que hay alguna serie de temas que han salido en muchos de estos sectores y que son comunes, ¿no? Y que son estos temas más transversales que estamos llamando y que deberíamos abordar. La orientación hacia el exterior de las empresas, especialmente a determinadas zonas, el fomentar la creación de empresas de mayor tamaño, el avanzar a un modelo laboral más flexible, más competitivo, garantizar que ese capital humano se utiliza y que se desarrolla, simplificar la regulación, mayor innovación y disponibilizar el capital que hoy tenemos atado para la iniciativa empresarial en estos otros sectores. Como vemos esta lista, más importante, hay cosas que lo mismo es el gobierno el que tiene que actuar, pero hay muchas que las empresas y la iniciativa privada debería avanzar directamente y que no hay que esperar a nadie para que nos ayude a salir de esta situación, sino que las empresas directamente podríamos actuar. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que a la hora de pensar en estas medidas, nuestra visión es que la óptica sectorial es muy importante. Y no se trata de hacer apuestas por un sector, porque aunque tengamos, no sé, el mayor éxito del mundo en la biotecnología, que puede ser muy importante, el peso que eso va a tener en la economía global pues va a seguir siendo pues, del 1% o cifras de ese orden de magnitud. Entonces, no se trata tanto de intentar encontrar sectores ganadores, pero sí de orientar esas medidas transversales a las necesidades que tienen los sectores que tienen que contribuir a este crecimiento. Si hemos visto anteriormente que los servicios es donde creemos que está la oportunidad de crecer, lo que me gustaría es que cuando pensemos qué tipo de reforma laboral quiero hacer, lo pensemos de cara a las necesidades para canalizar las oportunidades que hay en el sector servicios. Que lo mismo puede ser más de flexibilidad y menos de formación. O sea, pensemos cómo alineamos esas medidas anteriores a las necesidades y al rol que cada uno de estos macrosectores tienen que desempeñar en el crecimiento de la economía. Y el tercer mensaje es que el cambio que tiene que ocurrir pues es bastante grande y, por lo tanto, debería haber un plan, ¿no? Debería haber un plan que pensamos que hoy no tenemos. El discurso que escuchamos y que vemos en la prensa hoy está muy centrado en muy corto plazo, en cómo soluciona la financiación y la renovación de los pagarés del mes que viene, y lo que nos falta es algo que sea una visión más a largo plazo, más de crecimiento. Si el problema que tenemos es que los inversores no financian nuestra actividad, en parte puede ser por lo que no tenemos hoy, pero en gran parte es porque no ven expectativas de crecimiento. Y lo que deberíamos es empezar ya a completar un poco el discurso que tenemos hoy centrado en el muy corto plazo con un discurso que sea más de crecimiento, más de qué es lo que nos va a dar a futuro. Y eso, en nuestra visión y en nuestra experiencia, trabajando también con algunos otros países que han abordado procesos similares, tiene tres piezas, ¿no? Uno de movilización de la iniciativa privada y del gobierno. Esto no puede ser un plan de uno, sino que tiene que ser un plan de la sociedad. Un segundo elemento, que es tener una visión. Esa movilización tiene que ser en torno a algo. No queremos cambiar, sino sabemos hacia dónde queremos cambiar. Y un tercer bloque, que es más, y lo mismo estamos aquí sesgados también por la experiencia más empresarial, que es el mundo en el que nos movemos habitualmente, de que un cambio de esta naturaleza hay que seguirlo y hay que medirlo y hay que gestionarlo como si fuera un plan estratégico de una empresa. En cada uno de estos temas pensamos también que hay referencias en las que no se trata de copiar, pero que sí nos pueden inspirar. Por ejemplo, en el ámbito de la movilización, y el ejemplo que a nosotros nos gusta, lo mismo porque lo hemos vivido más de cerca, aunque esté lejano a nosotros, que el caso de Malasia, que para crear su plan a lo largo del año pasado anterior, comenzaron con un proceso donde durante un mes reunieron a 1000 personas, ¿no?, de representantes de la sociedad, pensando en cuáles son las áreas de crecimiento del país. Acordaron que eran 12, algunas muy generales, otras muy específicas, como el propio desarrollo de Kuala Lumpur como macrocentro mundial, ¿no? Después, ese mismo grupo se redujo y hubo 500 personas trabajando 4 meses en tiempo completo en desarrollar los planes de desarrollo de cada una de esas áreas. Probablemente no necesitas tanta gente para hacer un plan, pero sí para conseguir el alineamiento y la movilización en torno a ese plan. Y además, importante, esas 500 personas no eran 500 políticos o 500 funcionarios, eran 350 personas del ámbito privado, 150 de la administración, todos ellos trabajando juntos en hacer los planes de desarrollo del país. En cuanto a la visión, un ejemplo que a nosotros nos gusta es el caso de Singapur, que lo mismo es un país pequeño, es un país-estado, pero lleva durante muchos años una senda de desarrollo tremendamente consistente, y donde una constante en ese periodo ha sido el crear sucesivamente planes estratégicos del país con objetivos, donde hay un consejo estratégico económico y que periódicamente revisan las aspiraciones y las concretan de una manera, o sea, como un plan estratégico de empresa, de una manera muy concreta y muy práctica. Y el tercer aspecto, que es el de la ejecución,
Quizá nosotros el ejemplo que nos podría inspirar es el del Reino Unido de hace unos años, cuando entró Blair en el gobierno, y que él creó lo que llamaba el Prime Minister Delivery Unit, la unidad de desempeño del primer ministro, que era, si quieres, la oficina de programa de seguimiento de su plan de actuación, que creaba contratos con las distintas áreas sobre cuáles eran los indicadores y qué es lo que tenían que entregar, que se seguía de una manera muy sistemática hasta el punto de que el propio primer ministro pasaba, pues, no sé, una mañana todas las semanas en seguir el plan, seguir esto es lo que dijimos, cómo vamos siguiendo los indicadores, como podría hacer el ejecutivo de cualquier empresa. Entonces, estas tres dimensiones son las que consideramos que habría que empezar a avanzar. España tendrá que encontrar nuestra propia fórmula, tenemos nuestra situación de partida y idiosincrasia, no se trata de copiar ninguna de estas, pero sí de poner en marcha un mecanismo con la suficiente potencia para abordar el conjunto de medidas que hemos comentado anteriormente. En definitiva, el crecimiento es clave y es el momento de empezar a pasar el discurso de supervivencia a un discurso de crecimiento. Si no tenemos un discurso de crecimiento y una visión, lo que estamos haciendo se nos va a agotar. El segundo mensaje, este crecimiento pasa por un modelo distinto, el que hemos vivido no nos sirve, el que tiene que venir mucho más basado en la productividad y en la competitividad. Tercero, creo que tenemos mimbres suficientes para hacerlo, tenemos empresas líderes, tenemos capacidades, tenemos recursos naturales, tenemos infraestructuras, no hay por qué pensar que es imposible. Cuarto, hay una serie de sectores en los que el potencial de desarrollo es suficiente como para dar un cambio fundamental en el perfil que tenemos de crecimiento en el país y que realmente pasemos otra vez a crear empleo, los bienes exportables, el turismo y sobre todo los servicios, y dentro de ellos los servicios empresariales. Cuarto, esto exige un cambio enorme a lo largo de estas 7 líneas de actuación, y esas 7 líneas de actuación además aterrizadas en lo que los distintos sectores están exigiendo. Y quinto, esto se trata de un proyecto de todos, un proyecto de la sociedad, que exige un gran liderazgo, una movilización que todavía no vemos que está ocurriendo, pero que sería necesario para cambiar la dirección. Si conseguimos esto, pues el premio está a la altura, ¿no? Esos 3 millones o los 200.000 o 200 que nos tocarían aquí en el País Vasco por la cuota proporcional, es un premio muy atractivo por el que merece la pena ir. Eso es lo que quería compartir con vosotros. A partir de ahí, preguntas o comentarios son bienvenidos. Supongo que esta no es la primera vez que estáis haciendo la presentación de este estudio, ¿no? ¿En qué otros lugares lo habéis hecho y cuál ha sido la receptividad que hay a las propuestas que estáis haciendo? Efectivamente, no es la primera vez y lo hemos hecho para compartirlo y compartirlo en muchos foros, ¿no? Y lo hemos presentado al Gobierno, al Ministerio, a la oposición, a los empresarios. Y yo creo que la receptividad que nos encontramos es varia. Un gran alineamiento en cuanto a, de verdad tenemos que actuar y el volver a pensar el concepto de empezar a pensar en la senda de crecimiento es algo que yo creo que todo el mundo lo reconoce enseguida, y la necesidad de crear este plan, y es algo que yo creo que resuena bien. Sin embargo, frente a esa necesidad hay distintas perspectivas sobre somos capaces de hacerlo o no. Y hay gente que se encuentra, ahora con el lío que hay y lo que está saliendo en las elecciones, pues no voy a ser capaz de ponerme a la cabeza la manifestación de esto. Ese es uno de los mensajes. Y luego el segundo, que sobre todo cuando hablamos con el ámbito más empresarial, es que algunos de estos temas, ¿no? Yo creo que resuenan mucho, ¿no? En cuanto al exterior, en cuanto a lo que es lo que está en la mano de los propios sectores, ¿no? Y de las propias empresas en hacer, pero sin embargo lo que vemos menos es la voluntad de alguien que se ponga un poquito también a la cabeza de la manifestación, ¿no? Y quizá, no sé, foros como este, ¿no? que estáis diseñados para hacer esto, por lo que vemos que es una oportunidad de, no sé, de tomar esta bandera, porque nosotros el sentimiento que tenemos es que la gente es muy receptiva, pero que falta las ganas de tomar la bandera y ponerse a la cabeza de esta manifestación para empezar a actuar. Agradecerle a Nicolás que, siendo bilbaíno universal, haya compartido con nosotros este análisis que han hecho tanto FEDEA como McKinsey sobre las oportunidades que tenemos en recuperar la senda de crecimiento. Nicolás, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Vale.